Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al tercer episodio del curso para principiantes en Java. En este episodio voy a explicaros qué son las variables y por qué son tan importantes en Java. Pero antes de hacer nada, necesitamos un archivo en el que practicar. Así que recordemos lo que os enseñé en el último episodio. Necesitábamos tener un proyecto. Esto es algo, digamos, inherente a Eclipse. En sí, si programáis en Java usando un editor de texto plano, no os hace falta un proyecto, pero en Eclipse se crea, y está bien que se cree. Vamos a llamarlo, por ejemplo, prueba. Y dentro de nuestro proyecto vamos a hacer una clase, es decir, un contenedor de tipo clase, que podría ser una interfaz, una enumeración. Si recordáis lo que os expliqué, en los contenedores puede haber diferentes cosas, pero no os preocupéis de todo eso, vamos con la clase. Vamos a llamarla ejemplo. Y además recordaréis que es necesario que tengamos un método main dentro de una clase para que Java lo pueda ejecutar, ya que sin método main no habrá nada que ejecutar. Así que public static void main string args, y os preguntaréis qué demonios es todo esto. Y os diré lo mismo que os dije en los últimos episodios. Por ahora no vamos a entrar en ello, ya que no es tan importante. Aunque tiene su importancia, no quiero que nos entretengamos con estas cosas que por ahora pueden ser complejas. Lo normal es empezar por lo más básico. Y lo primero que os quiero explicar, antes de hablar de las variables siquiera, es los comentarios. Cómo hacer comentarios en Java. ¿Y qué son los comentarios en Java? Los comentarios son líneas de código que Java no va a ejecutar, que son simplemente anotaciones para nosotros, para los humanos, para los programadores, para dejar mensajes o aclaraciones. Bien, generalmente hay dos tipos de comentarios. En primer lugar, podemos hacer un comentario si ponemos dos barras inclinadas y detrás podemos escribir lo que queramos. Pero la particularidad de esta manera de comentar es que solo abarca la línea en la que nos encontramos, de forma que si vamos a otra línea y queremos comentar, deberemos volver a poner la doble barra. Pero esto es algo incómodo si tenemos que hacer un comentario muy largo, si tenemos que explicar, por ejemplo, cómo funciona algo en el programa para que no se nos olvide cuando pase el tiempo, o lo queremos dejar escrito para que cuando otro programador abra el proyecto pueda entender lo que estábamos haciendo. Eso se hace, el comentario multilínea, escribiendo barra asterisco y detrás asterisco y barra. Así. Eclipse lo ha hecho automáticamente cuando he escrito la barra, el asterisco y he pulsado Enter. Pero si estuvierais usando otro entorno de desarrollo diferente que no lo haga automático, o simplemente estáis escribiendo en un editor de texto plano, todo lo que queráis que sea un comentario multilínea debe ir entre barra asterisco y para acabar asterisco barra. Es decir, todo lo que habría aquí en medio sería un gran comentario. Y esto es lo primero que os quería explicar, porque lo voy a usar bastante para haceros anotaciones mientras vamos avanzando, y es para que sepáis lo que es, simplemente. Así que vamos a hablar de las variables. En Java, como en muchas otras cosas, todo empieza con una unidad pequeña, con piezas muy pequeñas, que se pueden ir juntando para hacer estructuras más grandes, que a su vez se pueden juntar para hacer otras cosas más grandes. Pensad, por ejemplo, en los átomos, en las moléculas y demás. Pues bien, en Java existen las variables, que son contenedores de información. Se encargan de guardar datos, y los hay de varios tipos. El primer tipo del que vamos a hablar son las variables numéricas. Las variables numéricas, como ya dice su nombre, se encargan de guardar números, y las hay de dos tipos. Pueden guardar números enteros o pueden guardar números decimales. Los números enteros son aquellos números, pues como bien dice su nombre, si habéis estudiado matemática básica, los números enteros, el 0, 1, 2, 3, 4, o también los negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Y los decimales son números en los cuales tenemos
digamos, puntos de precisión aparte de nuestro número entero, 1,5, 1,75, 1,86, y vamos a entrar más en detalle en estos dos tipos. El primer tipo de número entero que vamos a tener es, o se llama, byte. Esto es una unidad que guarda un rango muy pequeño de números. Solo puede guardar números, voy a escribiroslo aquí, desde el menos 128 hasta el 127. ¿Cómo se declara un byte? Pues simplemente escribimos byte, le damos un nombre, por ejemplo número. Esto es un nombre que vosotros queráis. La única condición es que no puede empezar por un número, es decir, no podríamos poner por ejemplo 2, número, pero sí número. Y para declararlo escribimos igual y el valor, por ejemplo 34. Y recordad lo que os expliqué en el último episodio, para acabar una sentencia que no es un bloque, ponemos un punto y coma. Así que ahora tenemos un byte que se llama número y tiene valor 34. Y si intentara ponerle el valor, por ejemplo, 1200, enseguida tendríamos un error. Eclipse nos lo señala. Si no estuviéramos usando Eclipse, y esto recordadlo para cualquier otro error que os explique, si escribiéramos en un texto plano sin usar Eclipse, a la hora de compilar tendríamos un fallo, porque lo que estamos haciendo es incorrecto. El byte no puede guardar valores fuera de este rango, desde menos 128 hasta 127. De acuerdo. Es un valor muy pequeño que se puede usar en ciertas ocasiones, pero es raro, porque la mayoría de los números que manejaremos, al menos a mí me pasa, suelen ser siempre más grandes, así que el byte siempre se acaba quedando insuficiente. La siguiente unidad que tenemos se llama short. Y el rango de un short ya es algo más grande. Va desde menos 32.768 hasta 32.767. ¿Y cómo se declara? Pues igual que el byte, short, un nombre, y ojo, aquí no puedo poner número, simplemente porque ya existe una variable llamada número, así que tendríamos que darle otro nombre. Por ejemplo, podemos llamarlo número short y darle un valor que queramos, por ejemplo, menos 6.325, por ejemplo. De nuevo, si intentáramos darle un valor fuera de su rango, tendríamos un error. Y el short, pues ya lo veis, tiene algo más de rango, pero sigue siendo algo pequeño para ciertos usos. Y ahora llegamos al tipo más popular, el int. El int tiene un rango de menos 2 elevado a 31 hasta 2 elevado a 31 menos 1. ¿Qué número es ese? Es un número tan grande que ni siquiera hace falta molestarse, pero por si tenéis curiosidad, vamos a abrir la calculadora. Esto es la calculadora en modo científico, por cierto, lo podéis cambiar aquí, en ver. Bien, pues vamos a averiguar, ¿qué es 2 elevado a 31? Pues 2 elevado a 31 es igual a este número. Contamos los ceros, 3, 6, 9. Así que este número es 2.147.483.648. Como veis, un número gigante. Normalmente, el 90% o el 99% de las veces que necesitéis usar un número, el int será todo lo que necesitéis. No os hará falta ningún número más grande que un int. ¿Y cómo se declara? Pues probablemente ya lo habréis adivinado. Int, número, int. Igual, y como siempre, un número largo. Muy difícil quedarse sin espacio, pero como veis lo he hecho tecleando al azar. Sí, me he pasado por un dígito. Así, como veis, sí que entraría dentro del rango. ¿Cuál es el siguiente número entero? Y por cierto, el último número entero. Se llama long. Y es parecido al int, pero es el doble. Bueno, no es el doble de grande, es el doble exponencialmente de grande, si es que eso se puede decir, porque es menos 2 elevado
a 63. Lo cual no es el doble, evidentemente, es muchísimo más que el doble. Hasta un rango de 2 elevado a 63 menos 1. Si queréis podemos probar a ver qué número es, pero probablemente lo que no sé es si cabrá en la pantalla de la calculadora, y lo que tampoco sé es si podríamos contar los ceros, pero probemos. 2 elevado a 63. Y sale este número. Vamos a ver si contamos los ceros. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Así que tenemos un 9 seguido de 18 ceros. En fin, no hace falta que sigamos, ya entendéis la idea. Es un número gigantesco, muy largo. Y os preguntaréis para qué puede servir un número tan largo. Pues puede servir si estamos midiendo, por ejemplo, el tiempo en milisegundos o en nanosegundos, que son unidades mucho más pequeñas que un segundo y por lo tanto se acumulan de forma muy rápida. ¿Y cómo se declararía un long? Estaréis pensando, pues igual que hasta ahora, ponemos long, un nombre, por ejemplo número long, y le damos su valor. Ups, me he equivocado, vale. Y ahora es cuando aquí no es igual que antes. Para que Java reconozca que estamos utilizando un long, debemos poner al final del dígito, al final del número, una L, punto y coma. Con la L, Java sabe que estamos utilizando un número long. Y además, una cosa que se aconseja es que se use una L mayúscula. No es obligatorio, pero es por legibilidad, porque la L en ciertas tipografías es muy parecida al 1. Mirad, si escribimos L1, no es que sean exactamente iguales, pero en vuestro ordenador pueden serlo, o en el ordenador de la persona que va a leer el código. Siempre depende de la tipografía que esté utilizando. Así que es recomendable, es una buena práctica, usar una L mayúscula. Y con esto hemos terminado con los números enteros. Y la verdad es que no dejéis que esto os intimide, porque parecen muchos y muy difíciles, pero al final lo más seguro es que acabéis utilizando solo el int. Y de todas formas, con el tiempo os lo sabréis de memoria sin pretenderlo ni siquiera. Hablemos un poco ahora de los números decimales. Aquí las cosas son mucho más fáciles, porque solo hay dos, básicamente. Por un lado, tenemos el float. El float, como ya os acabo de comentar, puede almacenar decimales. Se declararía así: float, número, por ejemplo, flotante, es igual, y vamos a escribir, por ejemplo, 653.56. Para que Java entienda que esto es un float, debemos poner detrás una F, porque si no, automáticamente lo convertirá en otra cosa, y de eso os hablaré en un momento, pero quedémonos un momento con el float. Así que el float puede almacenar decimales. Técnicamente puede almacenar cantidades gigantes, pero en la práctica, cuando Java opera con él haciendo operaciones, normalmente este número guarda 7 números decimales detrás. Aunque podemos poner más, pero ya os digo, a la hora de operar con él, float solo guardará, digamos, los primeros 7 números, lo cual ya os dais cuenta que es impreciso, porque imaginad que estamos haciendo una aplicación en la que necesitamos medir cosas con precisión, una aplicación científica, una simulación física, algo importante, o operaciones con dinero, no lo sé. Pero la cuestión es que el float puede fallar en ese sentido, ya que nos cortaría todos los decimales detrás del número 7. Además, existen estudios sobre Java que revelan que float es un número impreciso, ya que la manera en que guarda los dígitos puede dar resultados extraños. Por eso se recomienda que float no se use para fines en los que se requiere una gran precisión. Pero si float no se puede usar, ¿qué usaríamos? Pues el otro tipo de número decimal, que es el doble.
exactamente igual que float, lo declararíamos escribiendo doble, número doble, igual, y escribiríamos nuestro número, puntos decimales, y detrás normalmente no hay que escribir nada, porque Java entiende automáticamente cuando escribimos un número que si no está la F es un doble, pero alternativamente podéis poner una D detrás y no pasaría nada. Eso ya veréis más adelante porque ahora mismo no hay opciones de fallar, porque aquí escribimos float y lo declaramos, doble y lo declaramos, pero más adelante puede que necesitemos escribir un número en ciertas situaciones sin que vaya acompañado de una declaración. Y para que Java sepa qué tipo de número es, está bien usar la D, la F o la L en el long. El doble, a diferencia del float, cuando opera, suele utilizar los últimos 14 dígitos detrás del punto, lo cual es muchísima precisión para un número decimal. Además, el doble suele ser menos propenso o casi nunca falla cuando se opera con él. Por eso es más recomendable usar doble. Entonces, la única diferencia que habría es que float, como guarda menos dígitos detrás del punto, lo que hace también es ocupar menos espacio. Y esto, por cierto, va también para los números enteros. Cuanto más pequeño es el número, menos espacio ocupa en la memoria cuando se ejecuta la aplicación. Pero no debéis obsesionaros con esto, porque la diferencia es tan pequeña que no tiene absolutamente ninguna importancia para el rendimiento de un programa en los ordenadores que tenemos hoy en día. Y a la velocidad a la que avanza la tecnología, cada vez tiene menos importancia. Así que es algo que os aconsejo que no tengáis en cuenta. Si necesitáis operar con precisión con números decimales, utilizar siempre el doble. Bien, pasemos al siguiente tipo de variables. Tenemos las numéricas. Vale, eso ya está. El siguiente tipo son las lógicas. O debería decir lógica, ya que solo hay un tipo de variable lógica, que es el booleano. El boolean. El booleano es una variable que creo que os va a gustar mucho, ya que solo puede tener dos valores, verdadero o falso. Declarar un boolean es así. Boolean, booleano, es igual. ¿Pero igual a qué? Porque ahora ya no estamos tratando con números. Pues, como os acabo de decir, solo hay dos posibilidades. True, que es verdadero, o false, falso. Puede que ahora mismo esto no tenga mucho sentido, pero en cuanto empecemos a explorar algunos mecanismos que tiene Java, como los condicionales o los bucles, veréis que los booleanos son muy útiles para demostrar si una condición se cumple o no, ya que al devolver verdadero o falso, tenemos una forma certera de saber si algo se ha cumplido. Pero está bien que lo conozcáis, y es muy fácil de recordar, ya que es el único operador lógico, la única variable lógica que existe en Java. Y por último, tenemos las variables de texto, por así llamarlas. He dicho variables en plural, y eso es cierto a medias, pero ahora veréis por qué. La primera, y la que debería ser la única, se llama char, lo que significa carácter, abreviado. Así que si escribimos char, carácter, igual. ¿Igual a qué? Pues de nuevo, como es un carácter, escribiremos por ejemplo una T, o un 6, o un símbolo. Pero para que esto funcione, debemos encerrarlo entre comillas simples, punto y coma. Así que el char solo puede guardar un único carácter, incluso el de las comillas dobles, entre otras cosas. Bien, esto está muy bien, pero es un poco, digamos, no muy versátil, porque lo normal no es que queramos guardar caracteres, lo normal es que queramos guardar palabras o frases o oraciones. Y para eso existe otro tipo, por así decirlo, de variable de texto. No es un tipo oficial, porque a esto, todos estos tipos de variable, si veis, están coloreados, en mi caso, en mi Eclipse, en mi coloreador en azul.
Y todos estos tipos son tipos primitivos, como se les suele llamar en Java. Son las unidades más pequeñas que existen, pero el string no es un tipo primitivo, el string es un objeto. Y sí, todavía no deberéis saber lo que es un objeto, pero os lo explicaré en próximos episodios. Lo que necesitáis saber por ahora es que el string, al igual que hasta ahora, se declara de esta manera. String le ponemos un nombre, por ejemplo, frase, igual. Y en este caso, a diferencia del char, tenemos que utilizar comillas dobles. Y dentro podemos escribir cosas. Esto es una frase. Punto y coma. Y aquí veis a lo que me refiero. En mi caso, string se ha coloreado de verde, lo que ya os da una pista. No es un tipo simple. Y la otra pista es que todos los tipos simples empiezan con una palabra en minúscula, mientras que string empieza por una S mayúscula, porque es un tipo de objeto. Pero no os preocupéis, ya hablaremos de los objetos en su debido momento. Y estos son todos los tipos de variables que se suelen utilizar en Java habitualmente, aunque ya os digo, normalmente el byte y el short no se suelen utilizar ya que son muy pequeños, y el long es muy grande y tampoco se suele usar. Lo más normal siempre es usar ints, pero según vuestras necesidades puede que uséis los otros siempre que estén dentro del rango que os acabo de comentar. Por lo demás, esto es todo por el episodio de hoy. Simplemente no os asustéis mucho porque haya tantos tipos de variables, porque en cuanto utilicéis Java un poco más, en cuanto escribáis algunos programas y adelantéis un poco más vuestros conocimientos, veréis que sin quererlo os acordaréis de todos o de casi todos, porque a base de usarlos se os quedarán grabados en la memoria. Y esto es todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.